La voz del pueblo debe escucharse, porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y La Hora que Ortiga. Les saludamos de manera complacida, con gratitud, con alegría, con satisfacción, y hoy disculpamos a Carlos. Me parece que el triunfo de la liga lo ha llevado por caminos complicados, entonces hoy se resistió a venir a la cabina. Si hubiera sabido que estaba Wilmer López, con toda seguridad viene, se toma foto, pide autógrafo y todo lo demás, porque no solo es una figura relevante para nosotros los liguistas, sino un ser humano extraordinario, con una calidad excepcional, a quien queremos de todo corazón, en mi caso particular, a él y a toda su familia. Así es que le mandamos un saludo a don Carlos Roversi a la distancia. Nos vamos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Bueno, hoy hemos escogido una noticia que nos parece especialmente relevante, que es buena nota, pero que implica un reto enorme para este país. El próximo fin de semana el presidente de la República le dará oficialidad a la apertura del puesto de tablillas en Los Chiles, entre Nicaragua y Costa Rica. Es buena nota porque se abre una nueva vía de comunicación. Es buena nota porque implica grandes posibilidades para el desarrollo de toda esa zona de Los Chiles, de Boca Arenal, de Cutris, yendo luego hacia Río Cuarto, hacia San Miguel de Sarapiquí, hacia Sarapiquí, Pocosí, ahí en adelante. Eso es la buena nota. Y la otra buena nota pegada con esta es que ahí hay un reto para crear un centro fronterizo moderno, óptimo, adecuado, para complementar las vías por las cuales van a transitar toneladas de materiales, de productos, desde el norte de Centroamérica y para el norte de Centroamérica. Entonces, estas son oportunidades comerciales, oportunidades viales, oportunidades de generación de empleo, de generación de riqueza. Ojalá que el gobierno de Costa Rica aproveche este reto, esta oportunidad, y dé la talla en el seguimiento de esa enorme vía de desarrollo que terminará empatándose con el tramo de Chilamate, Vuelta de Copper, que une otra sección de las carreteras del norte, y con Santa Cecilia Birmania, que se financiará con el crédito BID que se aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa, todo lo cual articula un fortalecimiento del norte de Costa Rica y particularmente del norte de la provincia de Alajuela. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco.
Bueno, amigas, amigos, con tiro al blanco, hoy sí que esto va a ser como barra libre. Ya las fracciones parlamentarias van aterrizando, yo voy a elaborar algunos temas que tenemos para intermediar mientras vamos desarrollando la conversación. 905-222-0000, el acceso telefónico. La Ortiga CR en Twitter, la Hora que Ortiga en Facebook. Quienes me escriben por WhatsApp, tomo nota y lo voy incorporando. Quienes lo hacen por Messenger, me atraso un poquito más porque tengo que tocar el violín, la guitarra, el bombo y los platillos, y apenas son 2 manitas, y además hay que hacer todo el resto del programa con ustedes. Pero entrémosle. 1. El candidato del PAC a la presidencia de la Asamblea Legislativa es don Otón Solís. Contará con los 13 votos del PAC. ¿Usted qué piensa? ¿Podrá sumar los votos del Frente Amplio? ¿Llevará otros votos a su molino para llegar a los 29, que son la cifra mínima para ganar de una vez? Elemento 1. Elemento 2, Liberación Nacional, que estaba en la tesis de no participar en el proceso, decide optar por una negociación con la Unidad Social Cristiana y otras representaciones políticas, pidiendo la presidencia de la Asamblea o las 2 secretarías del directorio. Esta decisión la toma Liberación Nacional dividido a la mitad, 9-8. Y en el caso del PAC, tengan en cuenta que la discusión empezó ayer y terminó hoy, después de un forcejeo enorme. Y es con plazo perentorio. A Otón Solís le dan 12 horas aproximadamente para ver si reúne la mayoría. Unidad Social Cristiana plantean la tesis de que deben ir Liberación, la Unidad y el PAC al directorio. Ellos quieren un directorio multipartito, pero con esos 3 partidos incluidos. Los partidos con signo de compromiso evangélico cristiano, Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana, hacen un planteamiento también dirigido a integrar y con una plataforma ideológica. El Frente Amplio hace otro planteamiento con la presidencia del PAC, la vicepresidencia de Liberación Nacional y la participación de otros partidos en el directorio. A 24, 36 horas de la elección puede ocurrir cualquier cosa en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es el tema grueso de la noche. Iremos elaborando sobre otros temas que tenemos en consideración. Miguel Ángel Martínez, desde Liberia, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Aló. Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo está don Rolando González? Bien, gracias a Dios. Adelante. ¿Ya se acuerda de mí? No sé, Miguel, así como tocando de memoria me quedo corto. Hemos estado reunidos en varias asambleas detrás del Mall San Pedro. Del Mall San Pedro. Eso es. Bueno, con doña Marta Campos. Un gusto de oírlo. ¿Ya se acuerda? Sí, señor. ¿Se acuerda que estuvimos en la Asamblea Legislativa? Sí, señor. Junto con Oscar Núñez. Exactamente. ¿Qué nos quiere decir, don Miguel? Mire, don Rolando, desgraciadamente tengo que hacer un llamado a ustedes, los diputados, y voy a tener que ir a la Asamblea Legislativa para ver cuál de sus asesores nos ayudan con el problema de la basura de Liberia que se va a depositar en Miramar de Punta Arenas. Desgraciadamente eso va a traer más pobreza para este cantón, que debería de tener un botadero de último modelo. Y al trasladar la basura de Liberia a Miramar de Punta Arenas, se va a incrementar el precio del cobro por la basura, y eso lo pagan los más pobres, porque los ricos tienen suficiente dinero para pagar ese traslado.
pero los pobrecitos que aquí en Liberia, en los barrios del norte y del sur, a veces si acaso tienen para desayunar y otros tienen ni para comer, hacer los 3 tiempos del día. ¿Y cómo van a hacer para pagar tanto impuesto? Yo le hice un llamado a los regidores de la municipalidad de Liberia que pusieran coto de una vez por todas a esto. Pero yo tengo en conocimiento que un diputado es un padre de la patria y que un diputado puede volver su mirada de San José a Guanacaste y hablar y abogar por un pueblo y por una capital de una de las provincias más bellas de Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada y por su aporte en un tema muy importante, el tema de ambiente, y además de disposición de desechos de diferente índole en las comunidades. Danelia Tenorio, desde Moravia, bienvenida. ¿Qué nos plantea? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. Bueno, felicidades a don Roberto, porque la verdad es que nos dieron bien duro ayer, pero bueno, se vale. Don Rolando, yo el tema que quiero proponer es el siguiente. En realidad ya este gobierno nos cansa con esa palabrita que ya la tienen de memoria, de herencia. ¿Por qué, don Rolando? Porque está bien que denuncie las cosas malas que han encontrado, pero de eso a no trabajar, a no tener cerebro para ejecutar proyectos buenos para este país, hay un gran trecho. Le voy a dar un ejemplo, que aunque tal vez no sea de la misma vecindad, pero no deja de ser gobierno. Del 2006 al 2010, desde el 2006 al 2010, la municipalidad de Moravia estuvo administrada por el partido Acción Ciudadana, dejando una municipalidad hecha un desastre, con 530 millones de déficit, el déficit más grande que ha habido en las municipalidades, con un comité político, con un comité cantonal de deportes con 350 millones de deuda, con castigados por recope, con procedimientos de empleados que fueron despedidos en esa administración, donde hubo que pagarles 25 millones. Fue un desastre lo que llegó ahí, como dejaron esa municipalidad, que lamentablemente, y debo reconocerlo, yo formé parte de esa administración, porque en ese entonces fui síndica suplente por el Partido Acción Ciudadana. Pero bueno, siempre se nos decía que estaba muy bien la municipalidad. No fue sino hasta cuando en el 2010 entró la nueva administración, que la encabeza el licenciado Juan Pablo Hernández. Él es el alcalde. Este señor dijo todo lo que se había encontrado, y eso está en actas, salió en periódicos, en la televisión, no lo digo yo, todo eso es cierto, lo que denunció el señor alcalde. Pero él no se sentó en el escritorio solamente a denunciar. Llegó el momento en que puso una municipalidad que hoy en día tiene un superávit de 700 y resto de millones. Muchísimas gracias por su llamada y su aporte, me parece muy significativo. Primero, ese reconocimiento a los hechos, a la recuperación, y además habla una voz autorizada porque ha tenido su vivencia político, partidaria y ciudadana. Muchísimas gracias, Giovanni Delgado de Alajuelita. Bienvenido, ¿qué nos dice? Muy buenas noches y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Ustedes como diputados, y quiero hacer una pregunta pública y una vez una queja, me preocupa mucho la situación de los derechos humanos en la Asamblea Legislativa. Desde el año 2006 hay proyectos de sociedades de convivencia de parejas del mismo sexo, también está el reconocimiento de la fertilización in vitro, y lamentablemente, y ahora con el comentario que usted hizo posteriormente sobre la elección del 1 de mayo, lamentablemente
lamentablemente los derechos humanos han sido los que han sido sacrificados por los grupos conservadores y religiosos, y los mismos partidos como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, que no han tomado seriamente a discutir el tema como se debe de ser, se están negociando para votos para la próxima elección de lo que va a ser la conformación en la Asamblea. Mi pregunta muy concisa para usted como diputado y sus invitados y los demás diputados: ¿por qué se negocia con los derechos humanos en la Asamblea? Y segundo, ¿por qué los diputados no han discutido este tema como tiene que ser después de tantos años? Muchas gracias. Muchas gracias. Dos respuestas. No se negocia con los derechos humanos, se negocia sobre proyectos de ley que a veces tienen que ver con derechos humanos. Igual hemos tenido que trabajar negociando para posicionar en la agenda el tema indígena, que era inexistente, invisible, el tema de afrodescendencia. Eso es derechos humanos y eso hay que negociarlo, hay que trabajarlo, hay que convencer. Sobre los temas que usted plantea, me parece que sus gestores han sido insuficientemente vigorosos, y que los compromisos adquiridos por el PAC y por el Frente Amplio en esa materia se han quedado sin concreción. Eso termina reflejándose en la Asamblea Legislativa. Hablamos de los temas que usted puso, pero igual hay otros: generación eléctrica, el recurso hídrico, que son temas de gran importancia y que no han podido posicionarse en la agenda. Eso tiene sus repercusiones, y así hay que reconocerlo, para bien o para mal. Y tema obligado, hay una discusión viva en redes sociales si la ministra Elizabeth Fonseca debe renunciar o no, y en una encuesta que hacen en Canal 7, 85% dicen que sí. Estará en la lista que el presidente anunciará mañana. Digo mañana porque él manifestó que antes del 1 de mayo daría la lista de quienes se van. Y les digo una cosa más: la viceministra de Agricultura, de la cual dije antenoche que había renunciado, no renunció, la renunciaron. Y tiene un documento de respaldo de empresarios del sector agrícola donde dicen que es una funcionaria extraordinariamente buena, pero no encajó en el formato del MAC, y entonces la llevaron al punto de que presentara la renuncia. Vamos a un corte y ya regresamos. Hola, mi nombre es Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica, y quiero invitarlos muy cordialmente a que continúen sintonizando La Hora que Ortiga por los 93.5 FM Monumental y por Canal 2. Un abrazo muy fuerte a don Rolando González y a don Carlos Roversi, que día a día contribuyen a la formación política y ciudadana de nuestro país. Un gran abrazo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas y amigos. Estamos en Tiro al Blanco en La Hora que Ortiga. 905-222-0000. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. José Rafael Flores: Rolando, ¿qué le parece lo sucedido ayer en el Morera Soto? Es un partido que ya se jugó, debía ganarse, se ganó, muy contentos, pero ya pasó. Vienen otros con mayores dificultades y decisiones que contarán mucho más rumbo a un posible campeonato. Ante el panorama que se avecina en la Asamblea Legislativa, se puede saber qué papel asumirá Liberación. José Rafael Flores Alvarado: bueno, la posición es que se planteará a la oposición un directorio multipartito, incorporando a Liberación Nacional ahí. Ludín Fernando Martínez: qué barbaridad, sin advertencia alguna, Acueducto nos tiene sin agua en el barrio de La Florida de Atillo. Este gobierno sigue de mal en peor, no pegan una, puro redondez de zapote. Lástima, se murió mal la crianza porque los improvisados sobran. Cristian Alfredo Solera:
Como fiel oyente de este programa, me gustaría saber por qué no quiere renunciar a su inmunidad para que sea investigado por los asuntos del INDER. Transcribo lo que he leído en las redes y en cierto sector de la prensa. Con mucho gusto, Cristian. He hablado del tema, pero se lo voy a especificar. Hay una denuncia presentada ante el OIJ, así dice literalmente, contra ignorado. O sea, no se sabe contra quién es la denuncia. De ahí se cuelgan algunas partes interesadas, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, que están observando las instituciones, que nos observan a quienes estamos en la vida pública y medios de comunicación, hacen una elaboración periodística y terminan preguntándome si renuncio o no a la inmunidad. Mi respuesta es que los puentes se cruzan cuando se llegan a ellos. No hay ningún cargo. En el momento en que eso se formalizara, si llegara a ocurrir ante la Asamblea Legislativa, procederé exactamente como tengo que hacerlo. Mientras tanto, es preguntarme si quiero morirme de pie o acostado, cuando hoy estoy gozando de muy buena salud. Entonces, dejemos las cosas, tenga seguridad de que honraré mis compromisos como siempre lo he hecho, y además que en los dos aspectos que se mencionan en este proceso de investigación, realmente lo relevante no es lo que se firmó, porque se hizo por licitación, con el aval de los órganos de control interno y en un caso de la Contraloría, sino que lo importante es qué resultó del proceso, en lo cual yo no tuve que ver porque ya había salido de la institución. Encantado se lo explico y se lo explicaré a quien sea. Percibo además un tono en algunos sectores de tratar de menguar mi capacidad de combate, de denuncia o de ortiga, y no veo que eso sea pertinente ni que lo vayan a lograr. Desde luego no me refiero a usted, ya leí el texto suyo tal cual, que es muy respetuoso y muy legítimo. Muchas gracias por darme la oportunidad de explicar otra vez el tema. Denis Espinosa, desde Alajuela, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches, don Rolando. Primero, felicitarlo por el excelente programa que se tiene Día Monumental. Muchas gracias. Bueno, mi tema es acerca de esta señora doña Elizabeth Fonseca. Si bien no renuncia, creo que es prudente por parte del señor presidente, pues despedirla. No puede ser posible que un jefe, una ministra o encargado número uno de cualquier ministerio o presidencia ejecutiva pase por alto tanta ineficiencia, más que ineficiencia, millones que todos los costarricenses pagamos y no se saben qué se hicieron, y se hicieron que se pagaron por ineficiencia. El presidente debería, y ella no renuncia, a despedirla. No podemos seguir ya los costarricenses seguir sufriendo por este tipo de decisiones de los jerarcas de turno, estos desastres. Yo como costarricense voté y decidí por un partido distinto a las promesas que se nos hicieron, pero veo que es casi que igual a lo que venía pasando con Liberación Nacional, el mal llamado, digo yo, Liberación Nacional, porque el que existió hace muchos años con su gran fundador, don Pepe, eso sí era Liberación Nacional. Y es que cómo manchan ciertos personajes estos partidos políticos. Esta señora que fue gran opositora en los partidos, en los gobiernos de Liberación Nacional, hoy viene y, como decimos popularmente, mete las de andar, no es responsable con sus situaciones, y ahora sale diciendo que de los errores se aprenden. Es que ya los gobernantes han cometido muchos errores. Costa Rica no puede seguir aguantando más errores. Como te digo, Liberación Nacional, excelente partido hace muchos años, ha venido errando, y por eso los costarricenses buscamos otra opción. Muchísimas gracias a don Denis Espinosa por su llamada. José Pablo Chávez, Liberación va a votar por Otón. No lo sé, no puedo contestar por Liberación. Arturo Onzo, suerte la de la liga, qué colerón. Bueno, una suerte de 4 goles como que es mucho con demasiado. Saludos, yo desde mi trabajo sintonizado y esperando la renuncia de la ministra de Cultura, dice Arturo Onzo. José Juárez, regidor de la Municipalidad de Alajuela, denuncia al presidente municipal
por llegar a sesión municipal pasado de alegre, según la voz de guanacaste.com. Charlie Bolaños, buenas noches. Rolando, me gustaría saber, pero con la sinceridad del caso, qué tan conveniente es para el país que Liberación del PUS se haga cargo del directorio político. Muchas gracias. Me la pone usted difícil, Charlie, porque yo tengo el criterio de que Liberación Nacional debe votar por Liberación Nacional y que los demás resuelvan lo que le toca a cada uno, pensando que somos la mayor fuerza de fiscalización ciudadana o de oposición, pero la mayoría de la fracción parlamentaria toma una decisión distinta. Entonces eso es parte de los ejercicios de democracia que hay que atender. Oca Chavarría, un saludo especial después del gran triunfo que nos dio el grande de Costa Rica, Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo mueven estos temas futbolísticos, verdad? Ya vamos a ir con la siguiente llamada. Randall Murillo. Rolando, creo que lo mejor sería que integrara un directorio multipartidista que represente la diversidad que compone la actual asamblea. Don Otón es el mejor candidato, ya que para el actual presidente se le agotó la cuerda política. Don Alberto Muñoz, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Nada más referirme brevemente a un tema que salió el día de hoy con respecto a un proyecto de la CNFL que va a ser investigado. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué papel juegan los sindicatos de estas instituciones que permitieron el despilfarro? Perdone, ¿de la qué? De la Compañía Nacional. Ah, bueno, sí, es que me dijo las siglas y me quedé un poquito al garete. Adelante. Sí, ¿qué opinión le merece? Y el papel que jugaron los sindicatos de esa institución, que no denunciaron absolutamente nada y que hoy por hoy, si no es porque él se le mete el hombro, no sé qué hubiera pasado con la compañía. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Yo creo que toda investigación donde se presuma que hay una irregularidad es buena. No importa quién sea el jerarca, si se llama Francisco, Manuel, Josefina o Carmen, todos los que ocupamos un cargo público estamos sujetos a escrutinio. Y en eso, se lo decía a un grupo de dirigentes sindicales hace 2 días, los sindicatos tienen una gran responsabilidad por no fiscalizar, habida cuenta de que algunos de sus miembros terminan sirviéndose con cucharón en determinados casos, como ha ocurrido con políticos también, con tecnócratas. Entonces, tiene usted razón en cómo lo plantea, con sentimiento y con elaboración mental. Javier Víquez. Rolando, buenas noches, saludos desde San Joaquín. Con el caso de la ministra de Cultura, le pregunto, tan sencillo parece ser ocupar esos puestos de ministro, viceministro, juntas en banco. Esta señora ha sido diputada, directora del PAC, presidenta y ya ministra. Vea la diputada Maureen Clark, antes alcalde, y así muchos. ¿O es muy fácil o son pocos los afortunados de esos cargos de 6, 7 meses? Que pase una linda noche. Bueno, me parece que es un punto de vista. Lo que le contesto es que hoy hay un montón de gente en el gobierno que no ha ocupado cargos y carecen de la experticia, y veamos los resultados. Entonces, son especialidades, son formaciones, dinámicas, ejercicios. Yo recibo esa objeción con respeto, pero también entendiendo que en mi vida he hecho carrera de servicio público y eso se me recrimina. Sin embargo, es el aprovechar las aptitudes que uno tiene, utilizarlas, potenciarlas, y si hay posibilidades de ejercitarlas, darle camino a su ejecución. En otros momentos he estado en el aula, en instituciones públicas o instituciones privadas, y toda mi vida de despegue laboral fue en el sector privado, pero yo creo que sí hay injusticias, sí hay cuellos de botella, pero también hay gente que tiene méritos y una trayectoria que justifica que estén en los cargos. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Adolfo Campos, desde Liberia, bienvenido. ¿Qué nos plantea? Buenas noches, don Rolando. Yo lo que quiero es reafirmar lo que dijo el señor de la basura. Por culpa de los ecologistas, ahí anda la basura para arriba y para abajo, a veces 200 kilómetros, de un lado para otro, gastando aceite, gasolina. Eso sí contamina el ambiente, porque cada cantón podría tener su botadero, pero siempre nunca hay permisos y siempre hay problemas. Y la cosa es que los anchos para arriba y para abajo, y yo creo que está saliendo peor el remedio con la enfermedad. Y el segundo punto, a mí me gustaría que Liberación y la Unidad formaran, pusieran un candidato ahí,
y yo sugiero, me gustaría que fuera, también pueden poner a Otón Solís, él les ayudaría bien en esa ley de empleo público, que es lo que está matando Costa Rica, la reforma fiscal. Después él se come, como dice, se echa el muerto encima, los clavos, y la gente no vota porque dice de candidato por culpa de todo se compuso el país y les queda bien para la liberación o para la unidad, y llegamos a un acuerdo nacional, le queda al país un poquito enderezado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está una reacción sobre la candidatura de Otón Solís a la presidencia de la Asamblea Legislativa. El PAC le da la oportunidad durante 12 horas, y si no logra reunir los votos necesarios o los compromisos de voto, resucitarían a don Henry Mora. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Dice... vamos a ver qué se me hizo. Bueno, es que me mandaron aquí un escudo de la liga tremendamente impresionante. Arturo Onzo, la ministra debe hacer lo mismo, el técnico Heredia, que tenga un poco de vergüenza. Randall Murillo, la señora ministra de Cultura debería renunciar sin esperar que el presidente se lo solicite. Es común en otras latitudes que los miembros de la administración cuyo departamento fracasan renuncian hasta por elegancia. Don Javier Cortés desde La Uruca y don Eduardo Guzmán desde Desamparados. Adelante, don Javier. Gracias, don señor González. Mire, una observación. Yo no sé si tengo razón, voy a ver si se lo acomodo así. El asunto está que hay que elegir presidente en la Asamblea Legislativa, tienen que elegirlo ustedes. Dejémonos de cosas y nuevamente vote por Otón, don Rolando, y sus compañeros de Liberación, pongan a Otón de presidente de la Asamblea Legislativa. Don Otón ha demostrado que tiene, perdón de la palabra, y hablando a los campesinos, los huevos suficientes para parar lo que tiene para parar y hacer las cosas como tienen que hacerlas. Eso, sumado, si don Otón queda presidente de la Asamblea Legislativa y este pueblo empieza a presionar lo que tiene que presionar al Poder Ejecutivo respetuosamente y para que salga dignamente, Luis Guillermo Solís y sus dos vicepresidentes deberían de renunciar a sus puestos, deberían de irse para la casa. Han demostrado que no saben gobernar un país. Entonces, ¿qué pasaría automáticamente? Yo no sé si estoy equivocado. Asume la presidencia del país el presidente de la Asamblea Legislativa y nos dejamos de barrer. Al fin y al cabo, Otón, su formación en Liberación y todo lo que aprendió lo aprendió en Liberación. Es bueno, sabe a lo que se enfrenta, sabe lo que es Liberación, sabe lo que no es Liberación. Todos sabemos qué es Liberación y cómo se maneja, y que tiene sus negocios con taxis, aeropuertos y todo el asunto. Pero últimamente pongamos a Otón. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a don Eduardo por su llamada. Dice Vivian Madrigal, ¿qué proyectos impulsan para la Alajuela? Y favor voten por Otón Solís. Bueno, el tema de proyectos, me parece que lo más visible es el que no ha caminado lo suficiente, que es el del tren, que estaba impulsado. Creo que hay un esfuerzo en la administración actual por concretarlo, recuperar las condiciones mínimas para el hospital de Alajuela, crear una nueva escuela de enseñanza especial, dotar al magisterio de una dirección regional de enseñanza. Pero cuando uno habla de Alajuela, al rato pensamos del Cantón Central, y Alajuela es mucho más que el Cantón Central. He hablado mucho de infraestructura, especialmente del norte del país. Carlos Alberto Murcia dice, el baile de ayer fue mágico con el equipo titular, cuidado pierde, jaja. Ese es el que me mandó el logo de Liga Deportiva Alajuelense. Sigue don Eduardo Guzmán desde Desamparados. Adelante, don Eduardo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Rápidamente, para hacer un comentario sobre este asunto de la ministra de Cultura. Hoy escuché unas declaraciones, no sé si es como una especie de rueda de prensa, pero me llamó la atención un detalle y lo dejo planteado ahora que estoy usando el micrófono en este momento, o la línea de la radio. Que uno de los, o algunos de los conciertos, o de algunos de los conjuntos de este día, parece que se van a hacer en junio.
entonces me quedó, es decir, en este caso apelo a mi ignorancia para ver cómo se hace un contrato de ese tipo, que lo que se hizo ya, con error o sin error, con la ley o sin la ley, se tenga que hacer, o así lo declaró ella, que se va a hacer en junio. Entonces es un detalle que lo dejo ahí, como dicen en el término futbolístico, picando en el área. Y sobre la buena nota que usted dijo, bueno, está bien planteado el asunto, y usted usó un término o una palabra que yo creo que es bueno recalcarla. Ojalá que sea un modelo allá en la zona norte, porque yo recuerdo, haciendo memoria de Carmen Granados, en aquellos años que tenía su programa, que alguna vez hizo una recolecta pública o se hizo una gestión para darle víveres a la fuerza pública de la frontera norte. Así que lo dejo ahí nada más, como dicen, y muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias por su llamada, un tema difícil, ¿verdad? Y de gran trascendencia para el país y para el norte. Cristian Mora Moya, ¿cuál es su criterio de la forma más expedita y responsable para cerrar Recope? Primero, no estoy tan convencido de cerrar Recope. Cada día me veo más cerca de esa posición, pero tengo unas grandes dudas que se origina del hecho de que Recope es un centro de recaudación y redistribución de tributos para la red vial cantonal. Donde hay municipalidades que aprovechan el apoyo de Recope, tienen un crecimiento inusitado en materia vial, otras no tanto, pero todavía no he llegado al convencimiento. Sí me preocupa que haya una refinería que gaste lo que gasta y que no esté refinando. Eso me parece completamente cuestionable, discutible. Nazario Montero, desde San Joaquín de Flores, bienvenido, ¿qué nos dice? Don Nazario. Aló. Bueno, se nos fue don Nazario. Dice Marcial Arce, ¿qué pasó con la ruta 32? Viva la Liga y Liberación. Ruta 32, la empresa dio una información inexacta, los montos finales están en negociación, la ruta está trazada y hay un contrato firmado a mano alzada. Va a haber cambios, va a aumentar el costo, pero no de la manera desmesurada que alguna gente ha planteado. Entonces hoy el ministro de Obras Públicas dio su versión, hizo su corrección, y los procesos de ir y venir en tema de cuantía final siguen. Por lo tanto, creo que lo que hubo fue un infortunio en la comunicación ocurrido ayer y que tuvo repercusiones en el día de hoy. 905-222-0000, la Ortiga CR y la hora que Ortiga. Dice Vivian Madrigal, excelente alcalde Roberto Thompson, meter mano al caos vial en calle ancha y todo el centro y mejorar la radial. Bueno, me parece que ahí hay puntos de vista muy respetables, muy importantes, que hay que tener en consideración. Estamos en la hora que Ortiga. 905-222-0000, temas dominantes hoy. Elizabeth Fonseca debe renunciar o no, Otón Solís debe ser presidente de la Asamblea Legislativa o no, Liberación debe participar en el directorio o no, Liberación y la Unidad deben trabajar juntos con el PAC. Todas esas interrogantes son las que estamos construyendo hoy con ustedes. Luis Rubio desde Montes de Oca, Alfredo Ugarte Desamparado, Luis Vargas desde San José. Les pido ser concretos para avanzar con la lista de llamadas. Don Luis Rubio, bienvenido. ¿Qué nos dice? Buenas noches. Sí, yo considero que don Otón Solís tiene los méritos suficientes y la honradez y muchas cosas buenas como para dirigir la Asamblea Legislativa. Desde luego que considero que Liberación Nacional, también por su mayoría, su experiencia y también algunas cosas buenas, debe participar en el directorio. Esa es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Arturo Soto, por favor, que el objetivo del 1 de mayo sea no reelegir a Henry Mora y darle una dosis de ubicatex político
a Víctor Morales. Alfredo Ugarte es de Desamparados, ese mensaje fue en Twitter. Adelante, don Alfredo. Buenas noches. Buenas noches. Rolando. Yo solo quería hacer una sugerencia. Este país, bueno, ahí ustedes que son el poder legislativo, eso es mucha película, mucha vagabundería lo que hay ahí. Es una maraña política, un montón de burocracia. Yo lo que haría con todos ustedes es que agarro y dejo solo 7 diputados, uno por cada provincia, porque es demasiada la plata que nos está costando a nosotros la Asamblea Legislativa. Yo sé, todo esto es un círculo vicioso, igual que el Poder Judicial y todo eso, pero es demasiada la plata. Si nosotros queremos ser austeros, este país tan pequeño, son demasiados diputados y es demasiado el teatro que están haciendo ahí en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Bueno, es un punto de vista muy respetable. Quiero decirle que la Asamblea Legislativa de Costa Rica casi que no ha cambiado en su integración en 50 años. La población se ha cuadruplicado y la representación legislativa es la misma. 1. 2. La Asamblea Legislativa es un reflejo de la sociedad en su diversidad. 3. Esta Asamblea Legislativa tomó la decisión de congelar las remuneraciones de los diputados y diputadas. 4. Valen mucho más los avioncitos que Rusia le está acercando a Nicaragua que los 4 años de legislación costarricense. Es nuestra manera de resolver las diferencias en términos de civilidad, de democracia, de discusión. En este país, seguro, la gente querría que el diputado o la diputada haga ejercicio de su cargo gratuitamente. Si fuera posible, a mí me gustaría que alguien que tiene una objeción tan fuerte como la suya pudiera calzar mis zapatos durante un mes en la Asamblea Legislativa. Le habla a un diputado que trabaja todos los días del mundo, desde 8 de la mañana hasta 7 de la noche o un poco más en la Asamblea Legislativa, con cosas de la Asamblea Legislativa, y que los fines de semana además va a las comunidades que representa, que son 5 cantones. Entonces cuando se dispara con escopeta se pega a todos parejo y como que no es justo. Yo tengo la impresión de que hay que valorar un poco la institucionalidad, no dejar de ortigar. Eso es bueno porque también nos mantiene despiertos y apegados al piso, que es de donde venimos, pero no descalifiquemos a las instituciones porque apreciamos negativamente algunas de sus acciones. Don Luis Vargas desde San José y luego vamos a corte. Adelante, don Luis. Don Rolando, buenas noches. Buenas noches. Estoy con usted plenamente de todo lo que acaba de decir. No comparto con Liberación, pero sí comparto con todas sus ideas y su excelente léxico. En un momento dado me pareció a mí, a través de la televisión, usted apoyaba a don. Ojalá, don Rolando, usted continúe con esa idea. No sé si ha cambiado, no sé si el partido es dueño de la mente suya y le diga no, vamos a votar por este o si vamos a votar por el otro. Ojalá usted mantenga el ideal que usted dio por televisión o el pequeño comentario a favor de don Otón. Me parece que don Otón es un gran líder y usted también. Yo votaría porque usted sea el jefe de fracción de Liberación Nacional. De verdad que usted lo merece. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, el jefe de fracción es don Julio Rojas. Estamos muy contentos con él. Y el tema del voto por Otón, como ustedes y nosotros nos hablamos con sinceridad, lo que dije y repito es que si tuviera que escoger entre Otón Solís y Henry Mora, voto por Otón Solís. Hasta ahí mi afirmación. Lo demás está en proceso de construcción. Dice Roberto Guzmán, Luis Guillermo Solís dijo que de 1 a 4 jerarcas salen este 1 de mayo. Faltan Salud, Tecnología, el Vice, más el Vice, Turismo, Vicemag y Cultura, MOP, Vivienda y signos de pregunta. Jonathan Gómez, ¿cómo le digo a mis discípulos? Y se lo digo a usted, don Rolando, ojalá don Otón cuente con su voto, aunque no con el de los otros. Micael Cajel, el Ministerio de Cultura anuncia que el resto del niño se pasa para septiembre, porque no salió la licitación de la mula a tiempo. Otra persona
puso algo muy interesante, déjeme ver si lo encuentro. Micael. Quiero felicitar al Ministerio de Cultura por hacer el FIA más largo de todos los tiempos, desde abril hasta junio. Vamos a una pausa y ya volvemos a la recta final. Hola, ¿qué tal? Soy el diputado Edgardo Araya del Partido Frente Amplio. Les invito a ver y escuchar La Hora que Ortiga. Aquí vamos a ortigarnos todos y pásenla bien. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Volvemos, amigas, amigos, a la recta final en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Dice Eddie Manrique: señora ministra, ¿vio qué fácil que es? Sigue el ejemplo de Wright. Qué bárbaro, ¿sabes? ¿Cómo tienen velocidad de reacción en las redes sociales? Nos dice Juan José Jiménez en Facebook: ¿cuánto tiempo le dieron a Otón para ver el apoyo que tiene para ser candidato? 12 horas. O sea, mañana a esta hora, o es Otón Solís el candidato del PAC, porque recaudó los votos, o de Henry Mora. A mí lo que me llama la atención es por qué a Otón Solís le ponen esa condición y a Henry Mora no. ¿Verdad que es extraño? Mañana, quien diga que tiene 29 votos, me parece que estaría como exagerando en cualquier frente, pero en el PAC, si tienen dos candidatos, porque a uno le exigen el cumplimiento de una caución, de una medida cautelar para que sea candidato, y el otro no. Suena un poquillo jalado el pelo, como que hay segunda intención. Dice don Arturo Donzo: don Otón ha criticado tanto que sus mismas críticas se le han devuelto. Su imagen está muy golpeada hasta por sus mismos compañeros de partido, pero yo creo que él merece esta oportunidad. José Morales: no soy ni chicha ni limonada, pero todos los grandes conocedores políticos y líderes sindicales de Costa Rica la emprendieron sin contemplación alguna contra doña Laura Chinchilla, sin fundamentos ni argumentos. Tan es así que la recién asamblea del PAC ni se realizó por poca asistencia. Lo mejor para Liberación es que discrepen y dejen que gobiernen y presidan los conocedores, dice. Muy bien. Tenemos a don Francisco Mesa desde Cartago y don Carlos Vargas desde Pérez León. Adelante, don Francisco, ¿qué nos comenta? Muchas gracias, licenciado González. Solo para decirle y pedirle que se vote por don Otón Solís. Y a la vez, oiga, pero ya me tienen como un caimito, hoy con la llamada suya llevo ya como 10 entre Twitter y Facebook y llamadas. Adelante, perdone la interrupción. Sí, no se preocupe, pero es que usted es el más cuerdo de todos los diputados, porque hay diputados. Ahora sí me la sacó del estadio. Con un odio hacia la presidenta, el señor presidente, y ese odio va contra Costa Rica. Piensa que difundiendo ese odio van a conseguir muchos votos para las próximas. Sin embargo, estamos con don Otón Solís. Liberación debe ayudarle al señor presidente en este momento, al gobierno, porque Liberación construyó este país, construyó la Constitución, y a la vez debe de todas formas enderezar el asunto hasta donde pueda, hasta donde sea posible. Ustedes son responsables, son profesionales, y nosotros confiamos en ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Dice Ronald Campos: el candidato del PAC será Henry Mora. El partido Liberación vota por sí mismo para perder, gana Henry Mora, y Liberación sale diciendo que es la oposición. Cajita blanca para el pueblo. Y Juan José Jiménez: súper informal por parte del PAC en el tema de darle a Otón Solís, que es 12 horas, una cosa así, para que pueda pasar el canasto y recoger la cosecha sin que todavía sea tiempo de cosecha, porque eso será el primero. Tenemos en línea a don Carlos Vargas desde Pérez León. Adelante, don Carlos. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Yo lo que siento
en esas discusiones. Bueno, lo primero, felicitarlo por eso que usted le dijo al muchacho de los 7 diputados. Y eso es cierto, porque la asamblea no se mide en cantidad de población de un país. Y imagínate que Uruguay tiene más o menos la cantidad de gente que tiene Costa Rica y tiene mucho más diputados ahí. Pero yo lo que sí les digo es que obras son amores y no buenas razones. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero lo que se deja en un país es lo que cuenta. Inclusive aquí en Pérez de León, si hay algo que ganó, a pesar de que no es santa de mi devoción, Rocío Ramos, fue lo que dejó por lo menos estructurado entre la carretera y el parque, aunque fuera con algunas deficiencias económicas, pero bueno, por lo menos ahí se ve. Entonces yo lo que siento es que ustedes lo que deben de hacer es eso, hablar menos y hacer más a nivel país. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por su llamada, dice José Romero Blanco. 12 horas para que Otón consiga 29 votos, plazo que no le ponen a Henry Mora. Cualquiera es mejor que Henry Mora, dice don José Romero. Micael Cael, desde abril hasta junio, no paramos, y se refiere desde luego al FIA. Sonia dice, bueno, señora, algo sí es cierto, el chofer del presidente de la Asamblea debe estar preocupado. Eso es porque le reconocieron una suma muy cuantiosa en materia de horas extra, y yo tengo la impresión de que no es la única persona que ha recibido esas sumas. Veremos qué se dice en los próximos días. Eddie Manrique, don Rolando, no vote por Otón. O sea, de pronto el programa se me convirtió como en una medición de voluntades, de intenciones y de recomendaciones sobre el voto del 1 de mayo. Don Alberto Castro, desde Guadalupe, adelante, por favor. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad, don Rolando. Mire, yo pienso que en ese tema de la Asamblea Legislativa lo que sucede es que hay mucha ignorancia en cuanto al funcionamiento por la forma y por el fondo. Casi todas las críticas es porque ustedes no trabajan, pero también tiene mucha culpa la prensa que siempre los toma durmiendo ahí en la curul, ¿verdad? Y yo creo que hacen un trabajo muchísimo más importante que ese. Y el otro asunto es, esa plata que dice don Otón, que hay que ahorrarse en las galletas, debieran invertirla en una promoción buena de la Asamblea Legislativa, de cómo trabajan ustedes, porque yo creo que la mayoría de los costarricenses ni siquiera sabemos, por la forma como funciona la Asamblea Legislativa, y por el fondo menos, que usted acaba de dar el ejemplo, usted acaba de decir en tele, no entiendo qué es lo que estaban pidiéndole a Otón. Lo dice usted, que conoce bastante el funcionamiento de la Asamblea. ¿Cómo cree que lo entendemos el resto de los costarricenses? Esa es una. Sí. Y la otra, ya para terminar, aunque sea muy doloroso el tema de las 141 muertes de la caja por el asunto ese que se presentó, viene la parte fea, que es que ahora acusan a la caja, ¿verdad? Vienen las demandas y todo. Si hay demandas, yo le pregunto a usted, ¿quién paga esos platos rotos? Buenas noches, muchas gracias. El Estado costarricense y el Estado en materia de plata somos todos nosotros. Dice Giselle Marín, buenas noches, don Rolando, lo que molesta en la Asamblea es tanto receso. Bueno, eso es parte de la dinámica de un órgano de este tipo. A veces dicen que el tema es de reglamento, yo creo que no es de reglamento, es de liderazgos. Cuando hay liderazgos congruentes, cuando hay una visión estratégica del gobierno, que no la ha habido, cuando hay un ministro de la presidencia que participa, que no lo ha habido, cuando la fracción de gobierno está unida, que no ha ocurrido, se crean condiciones que favorecen más el desempeño de la Asamblea Legislativa. Pero además estamos viviendo una experiencia rara, 9 fracciones, de las 9 hay 2 divididas claramente, y esos enfrentamientos se irradian al acontecer legislativo. Recuerden que el nombre genérico de Asamblea Legislativa es Parlamento, y Parlamento viene del latín parlare, que es hablar. A veces se tiende a medir el Parlamento por el resultado en leyes. La ley es una competencia constitucional, el control político es otra competencia constitucional, el nombramiento
que le compete según la ley también. Y en la desgracia del formato costarricense, la administración legislativa también. De todo lo que he dicho, yo le quitaría la administración legislativa al directorio. Hay un proyecto, creo que es de Epsi Campbell, que deberíamos aprobar para que el directorio se dedique a la asamblea como órgano legislativo y que la administración la hagan los tecnócratas, como corresponde. Pero yo tengo la impresión de que el frío no está en las cobijas, que aquí, si se hace una hoja de ruta, aunque sea corta, que se diga que de aquí a agosto se van a conocer 10 proyectos de ley que se van a votar sí o no, en eso podría haber un acuerdo. Lo que pasa es que hay que construirlo y eso requiere pericia, dedicación, convicción, visión y liderazgo. Nos dice Javier Víquez, Vive Heredia, ya mucho manudo, demasiada broma, hasta la señal de cacique nos hace por todo, y vote por Otón parece una opción más seria que Mora. Bueno, está bien, don Javier. Lunasol Pach Miranda, continúa el PAC con sus incongruencias de su campaña. Ahora resulta que algunos de sus partidarios les impone tiempo para que pueda ser candidato. Soy liberacionista, pero estoy con Otón ante la dictadura que quiere imponer el PAC. Giselle Marín, bueno, lo de Giselle Marín ya lo comenté. Tenemos a don Álvaro Espinosa de Cedros, es la última llamada de esta noche. Buenas noches, don Álvaro, ¿qué nos dice? Señor, de la carretera, de Cedros, que está muy mal estado, el gobierno no la arregla porque parece que mucha basura botan en la municipalidad de San Pedro, Montelloca, y muchos problemas no arregla las carreteras el gobierno y el mal estado las truquitas no arreglan el camino y mucho el gobierno no cumple con las leyes y... Muchas gracias por su llamada, don Álvaro Espinosa. Eddie Manrique, Rolando, ¿no era mejor el país cuando era bipartidista? Dice él, yo creo que sí. Mauricio Alfaro, lo de las 12 horas para conseguir los votos aplican restricciones de moda en el gobierno. Una nota más para despedirnos. ¿Qué tal si el directorio se eligiera por el plazo de 4 años, con la salvedad democrática, la figura de voto de confianza? Un tema novedoso, interesante, y que solo se ha dado en los últimos 60 años, una vez. Francisco Antonio Pacheco, 4 veces presidente de la Asamblea Legislativa. Nos vamos, amigas y amigos, veremos si podemos compartir los créditos del trabajo de esta noche. Profundamente agradecidos con Dios y con ustedes por acompañarnos en este ejercicio de construcción de democracia mediática. Ronald Campos, el candidato del PAC será Henry Mora. Bueno, esto ya lo había leído, pero es que lo leí de Messenger, me parece. Vivian Madrigal, la mayoría del pueblo creemos que Otón Solís debe ser presidente de la Asamblea. Estamos, Rodolfo Chacón en Canal 2, Otto Hernández y Marco Ramírez en Monumental, Olman Rimo, Larrigo González, Carlos Roversi y este servidor. Les decimos gracias, que descansen. Nos encontramos mañana con la magia de La Hora que Ortiga por radio y televisión. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos